Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para nosotros un verdadero privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, desearles que se encuentren bendecidos, prosperados y en victoria en el Señor. En esta oportunidad le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar reunidos para la continuación del estudio bíblico, que es nuestro anhelo que sea de bendición, para que cada día podamos conocer, ir creciendo y madurando en la fe. Y esto se complementa con las armas espirituales que el Señor nos ha dejado para seguir peleando la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma. Hoy, en la continuación de esta serie de estudios bíblicos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, del versículo 28 al 38. Pero antes, déjame decirte que vamos a orar, vamos a encomendar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor, este lugar, este tiempo, el cual lo vamos a utilizar de la mejor manera, para que, como reiteramos, sea de mucha bendición para todos. Allí, en donde quiera que te encuentres, si lo puedes hacer, inclina tu rostro, o si puedes doblar tus rodillas, o como tú lo puedas hacer, acompáñanos para poner en las manos del Señor este lugar y este tiempo que Él nos concede. Amado Padre que estás en gloria, en esta hermosa oportunidad que tú nos bendices y nos permites estar acá reunidos nuevamente, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración y la magnificencia a ti, porque eres bueno, porque tu justicia y tu misericordia permanece para siempre. Te damos gracias, Padre Celestial, porque cada día tienes tu gracia y tu misericordia para todos. Sabemos lo importante que es el estudio de la palabra de Dios para que podamos seguir adelante. Señor amado, oh Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, hoy nos encomendamos a ti para que en este lugar tú estés presente, y ahí en donde estén mis amados hermanos, mis amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, tú también estés presente ahí, y que este tiempo que hoy nos vas a permitir compartir tu palabra sea de bendición para todos. Yo te pido con todo mi corazón, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, concédenos sabiduría, entendimiento, discernimiento, para que podamos entender tu palabra, que la podamos discernir, que esta palabra sea revelada a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Hoy te pedimos que tomes el control total de este lugar, y ahí en donde quiera que se encuentren mis hermanos, mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, que todo estorbo, que toda maldad, toda perversidad, todo muro, toda muralla que el enemigo pretenda utilizar para interponerse y tratar de perturbar este momento, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, lo venimos atando, sujetando,
reprendiendo todo espíritu inmundo que pretenda perturbar acá o allá en donde se encuentren. Yo te pido en el nombre de Jesús que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad sea echada fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, y que seas tú, Espíritu Santo, quien hable hoy, que uses mis labios, ya que nosotros solamente somos vasos útiles en tus manos, Señor. Gracias, gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias Señor porque cada día estás siempre a nuestro lado. Tu palabra nos dice enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20. Tu palabra también nos dice allá en el Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Gracias, Señor. Gracias, Maestro de Nazaret. Nos ponemos en tus manos, Señor. Toma el control de nuestras vidas, y que esta palabra, Señor, tú la escribas y tú la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser. Gracias, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, continuando, como les mencionábamos, el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, de los versículos 28 al 38, para lo cual te pido que si tienes una Biblia a la mano, me acompañes. Vamos a dar lectura a los mismos, o si no tienes, pues solamente que pongas tu atención para escucharlos. Y dice así la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 al 38. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Como les mencionábamos, hoy vamos a continuar estudiando este capítulo. En el anterior, pues nos hemos dado cuenta que ya el apóstol Pablo ya había pasado por varias regiones de lo que es Grecia y Asia Menor, lo que en la actualidad es Turquía.
y dimos a conocer también ciertos datos que son un complemento y que los consideramos que son muy importantes para que podamos cada día, como lo reiteramos, ir conociendo, ir aprendiendo de la palabra del Señor, para que la misma se haga viva en nosotros y que la pongamos por obra. Y yo te digo algo, en estos versículos finales de este capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, ya cuando el apóstol Pablo iba a partir rumbo a Jerusalén, se despide específicamente de los ancianos de la iglesia de Éfeso y también, sin duda alguna, a varios de los hermanos que estaban ahí en Mileto. Entonces, en el versículo 28 dice la palabra: por tanto, mirad por vosotros. Aquí nos está hablando de la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos y las que son hijas de Dios, ya que cada uno de nosotros debemos de ser responsables. Y por lo tanto acá el apóstol Pablo, él mismo lo menciona, la responsabilidad que él tenía ante el Señor de predicar el evangelio, la responsabilidad que él tenía de la iglesia. Entonces dice acá que él les menciona y les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Yo te quiero decir, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que acá el Señor nos está exhortando, así como el apóstol Pablo estaba dando a conocer su responsabilidad, su amor por la iglesia. Esa misma responsabilidad nosotros tenemos que tener, no solamente para nuestras propias vidas, también para nuestra familia. ¿Por qué? Porque el Señor, desde el momento en que nosotros le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, como hijos de Dios y las que son hijas de Dios, definitivamente ya tenemos una responsabilidad mínima, como lo es tanto dar testimonio como también de ser ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los varones, ser ejemplo en sus casas. Las hermanas como madres también. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo también nos recuerda de la responsabilidad, principalmente a los que el Señor nos ha concedido dones, talentos, ministerios. Tanto, por ejemplo, si el Señor te ha concedido el ministerio pastoral, evangelístico, magisterial o profético, y aún el apostólico, entonces tenemos una responsabilidad en primer lugar ante el Señor y también una responsabilidad ante los demás. Y quiero que me acompañes a Primera de Timoteo capítulo 4:6. En Primera de Timoteo versículo 4, versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y también en 2 de Timoteo 2:15, acá también el Señor nos recuerda de la responsabilidad, como te decía, amado hermano, amada hermana, si tú tienes un ministerio, como lo mencionaba anteriormente, un privilegio, por muy sencillo, por muy humilde
que este sea o una responsabilidad mayor que esto. Tenemos que, aparte del testimonio, nuestra responsabilidad como siervos y las que son siervas de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 15, la palabra del Señor nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, amado hermano, amada hermana, esa responsabilidad de velar por el rebaño, como lo dice acá la palabra del Señor que estamos leyendo hoy y estudiando, dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo, recordemos que están las operaciones del Padre, que están como ya lo mencionábamos, los dones ministeriales que da el Señor Jesucristo y los dones espirituales que vienen a través del Espíritu Santo. Y dice acá la palabra, dice que os ha puesto por obispos. Yo quiero que me pongas atención a lo siguiente. Nos habla de obispos. En primer lugar, la palabra obispo es una palabra que proviene del idioma latín episcopus, el cual significa vigilante, inspector, supervisor o intendente. Entonces, un obispo, nosotros sabemos, y lo queremos aquí también mencionar, que por ejemplo, en la religión tradicional que ustedes ya conocen, se usa mucho ese nombre de obispo. Ya sabemos cuál es la función de ellos, pues. Entonces, ahora, en la iglesia de Jesucristo, en el cristianismo, el obispo es un guía, es un colaborador, es un líder que da un buen testimonio. Y la misma palabra aquí nos lo dice, el apacentar a la iglesia. Quiero que vayamos a Primera de San Pedro 5:2, porque allí lo dice la palabra. Primera de San Pedro, el capítulo 5 y versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, que definitivamente lo que nosotros debemos de hacer es a través del amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad. Debemos de ser, como lo dice la palabra del Señor, los que tenemos el privilegio de servirle al Señor, de apacentar, dice la palabra, de enseñar, alimentar, cuidar del rebaño, o sea, las ovejas, tanto a las que tienen un conocimiento, un crecimiento, se puede decir menor, ya que sabemos, lógicamente, que cuando llegamos a los pies del Señor, empieza un proceso en nuestra vida. En unos es un proceso de corto, de mediano y largo plazo, y a través de los desiertos, de los adiestramientos que el Señor permite en nuestra vida para que vayamos, Él nos va formando, Él nos va capacitando. Esto lleva un tiempo, como les reitero, a veces son de corto, de mediano o de largo plazo, dependiendo también del anhelo y el deseo que tengamos de agradar, de obedecer al Señor.
y también de si en el creyente hay un anhelo, un deseo de servirle, no importa, como siempre lo hemos manifestado, desde lo más humilde, lo más sencillo, hasta una responsabilidad mayor. Entonces, acá hay algo muy importante, porque dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, déjame decirte, acá nos habla de la hermosura de la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Vamos a Efesios 5:25. En Efesios 5:25, la palabra del Señor nos dice, Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la hermosura de la iglesia, esta hermosura es espiritual, porque a través de la palabra de Dios, el alabar, adorar a Dios, el servirle, ahí vemos una hermosura espiritual. No es solamente una hermosura desde el aspecto corporal o material, no, es una hermosura espiritual. ¿Y por qué decimos esto? Porque la misma palabra del Señor aquí mismo en este versículo 28 nos dice: la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí nos está hablando del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Recordemos que Él dio su vida por nosotros y derramó hasta la última gota de su sangre para redimir nuestros pecados, para que fuésemos salvos, sanos, libres y con vida eterna en abundancia. Entonces, es muy necesario que a través de la palabra vamos a Romanos capítulo 5, versículo 9, en la cual nos habla precisamente de la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 9, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Vamos a Colosenses 1:20. En Colosenses 1, versículo 20, la palabra del Señor nos dice: y por medio de él, o sea, del Señor Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos también, amado hermano, a Hebreos capítulo 9, versículo 14, en la cual también dice el Señor en su palabra: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. También en Primera de San Pedro 1:18 es un pasaje muy conocido, el cual nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos también a Primera de San Juan, capítulo 1:7. También es un pasaje muy conocido. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. La palabra del Señor nos dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Siempre aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, la palabra del Señor dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 7, versículo 14, dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Muchos van a ser salvos en la gran tribulación a costa de su vida. Aquí lo está hablando. ¿Y por qué les menciono esto? No me quiero salir del tema porque no es así, pero lo queremos mencionar. Aún en la gran tribulación va a quedar un remanente de la iglesia, pero que va a ser salva a costa de su propia vida. Y dice acá que sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Aquí mismo también en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo que les mencionábamos, a costa de su vida. Aquí mismo, Apocalipsis 18, versículo 13, dice la palabra del Señor: la palabra del Señor nos dice, rectificando, no es el capítulo 18, sino que es el capítulo 19 siempre del libro de Apocalipsis, en el cual dice: es el capítulo 19. Precisamente, sí, así es. Capítulo 19, versículo 'dice acá la palabra del Señor: versículo 10, capítulo 19, versículo 13, amados hermanos. Disculpen, es que yo lo tenía acá en la Biblia marcado, pero se me traspapeló acá. Sí, es capítulo 19, versículo 13. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Hemos leído estos versículos que nos hablan de la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario y que nos sirve no solamente para que nuestros pecados son perdonados por la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesús, de su sacrificio en la cruz del Calvario, y también nos habla de que Él adquirió a la iglesia por su propia sangre, lo cual está escrito en San Juan capítulo 19, versículo 34, cuando el soldado, cuando dice la palabra del Señor que se habían dado cuenta que
los otros dos que habían sido crucificados con el Señor no habían muerto. Entonces era preciso quebrarles las piernas para que se murieran, ya que ya estaba muy cerca de llegar el día de reposo, que era de gran solemnidad, y al Señor, como ya había fallecido, no le quebraron sus huesos, cumpliéndose la palabra que ni un hueso de él le iba a ser quebrado. Y sabemos del relato cómo el soldado le abre el costado al Señor de su cuerpo y al instante le sale sangre y agua. Por eso es que acá dice la palabra que Él adquirió el precio de su sangre a la iglesia. En este versículo 28 que hemos profundizado bastante, yo quiero compartirles también de este mismo versículo en la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos, la cual dice: tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar el rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Y la Nueva Biblia Latinoamericana nos dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha dado y ha hecho obispos, supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Amén. Entonces, en el versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Acá estamos viendo algo muy importante: la revelación o revelaciones de Dios, ya que Dios, a través del apóstol Pablo, da a conocer la apostasía que se iba a venir sobre la iglesia. Y también nos está hablando, porque nos dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Acá el apóstol Pablo está profetizando, como lo mencionábamos, acerca de los infiltrados, de la cizaña, de los malvados, de los lobos. Nosotros sabemos que los lobos son rapaces. Una persona que practica la rapacidad es mala en extremo, y fue lo que el Señor le estaba dando a conocer a la iglesia, que se cuidaran. El apóstol Pablo los está exhortando para que estén en alerta, así como hoy en día, lamentablemente, la proliferación de las falsas doctrinas, de los falsos, del ecumenismo, del materialismo, del humanismo, evolucionismo y de todas las corrientes del mundo inconverso. Entonces, acá nos podemos dar cuenta la advertencia, la exhortación que nos hace el Señor de tener cuidado en cuanto a esto. En el versículo 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí, dice, a los discípulos. Lo decíamos, lamentablemente a través del tiempo existen y van a seguir existiendo lo que son los engañadores, los seductores. Quiero que me acompañe rápidamente a 1 de Timoteo 4:1, ya que es necesario a la luz de la palabra, ya que acá el Señor nos lo está advirtiendo. 1 de Timoteo 4:1. La palabra del Señor nos dice: pero el Espíritu dice claramente
claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13 también nos dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí ya el Señor nos está hablando de los engañadores, de los seductores, de las doctrinas falsas, como les mencionábamos anteriormente, pero también nos está hablando de la apostasía. Quiero que me acompañes nuevamente a Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, en el cual el Señor nos exhorta a que estemos alerta acerca de ello. Dice así la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, en 2 de Timoteo 4:4, también la palabra del Señor nos dice claramente: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. También en 2 de San Pedro capítulo número 3 versículo 17 dice la palabra: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Tenemos que tener cuidado, amado hermano, amada hermana, porque lamentablemente, aparte de las herejías, la apostasía está, lamentablemente, ha tenido un auge. Nosotros sabemos acerca de los apóstatas. Lamentable y tristemente lo decimos así. Han habido muchos que le han servido al Señor, incluso que han tenido grandes ministerios que el Señor les ha concedido, pero se descuidaron, se debilitaron y cayeron de la gracia. Pero lo peor es que muchos empiezan a renegar, empiezan a atacar la fe. Estos son los apóstatas, aquellos que le sirvieron un día al Señor, que el Señor los usó. Han habido casos que han sido siervos y han sido siervas de Dios, pero que cayeron de la gracia, se descuidaron. Y hoy, lamentablemente, están apostatando, llamando a lo bueno malo, a lo malo bueno, y poniendo a lo dulce por amargo y a lo amargo por dulce, y ponen la luz por oscuridad y a la oscuridad la ponen por luz. Entonces, hay que tener cuidado, amado hermano, porque esto hoy en día está proliferando lamentablemente. Y ya el Señor, por medio del apóstol Pablo, lo estaba dando a conocer en aquel tiempo. El apóstol Pablo estaba cumpliendo con el mandato del Señor de exhortar y advertirles que tenían que estar firmes en la fe, lo que hoy nosotros también tenemos que hacer. En el versículo número 31, la palabra del Señor nos dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Si hay algo muy importante acá, que el apóstol Pablo siempre, si había algo en él, como lo hemos mencionado en varias oportunidades, era que él tenía un gran amor por la iglesia. Él le pedía al Señor con todo su corazón, hasta con lágrimas. Y vemos que él
estaba muy preocupado y que por eso él los estaba exhortando a que velaran, a que estuvieran vigilantes. Sabemos que el mismo Señor lo menciona allá en San Mateo 26:41, velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces, hoy debemos de estar alertas, debemos de estar vigilantes, porque definitivamente cada día tenemos que pasar por diversas circunstancias. Muchas veces el enemigo se aprovecha de las mismas para tratar la forma de destruir. Por eso la palabra del Señor lo dice, que el enemigo, que el Señor lo reprenda, vino a matar, a hurtar, a destruir. Pero el Señor vino a darnos vida y vida eterna en abundancia, salvación, sanidad, libertad y el perdón de nuestros pecados. Entonces, acá también el apóstol Pablo les hace un recordatorio que por 3 años él constantemente estuvo orando, hasta con lágrimas. Nosotros sabemos que cuando nosotros llegamos con el Señor muchas veces y derramamos lágrimas de lo más profundo de nuestro corazón por las peticiones que le hagamos, esas lágrimas son perlas en las manos del Señor y Él las toma muy en cuenta. Entonces, vemos que definitivamente siempre tenemos que estar vigilantes, siempre tenemos que tratar la forma cada día de estar en alerta en todo aspecto. Entonces, de este versículo nos dice la Biblia, traducción, lenguaje actual, por eso tengan mucho cuidado. Recuerden los consejos que les he dado durante 3 años, a pesar de tantos problemas y dificultades. La Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice, cuidado, recuerda los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Entonces, por eso te decía, amado hermano, amada hermana, en Jesucristo, tú que conoces de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, las lágrimas que nosotros derramemos de corazón en nuestras peticiones diversas que tengamos ante el Señor, van a ser tomadas en cuenta, van a ser perlas, como lo mencionábamos y lo reiteramos, delante del Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, en el versículo número 32 dice la palabra, y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El orar, el clamar a Dios para que nos guíe, para que nos dé las fuerzas para seguir adelante. También sabemos que la palabra de Dios como alimento es una de las armas espirituales que el Señor nos ha dado, la espada del Espíritu. Y siempre lo hemos mencionado, que uno de los propósitos de esta serie de estudios bíblicos, tanto del libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos estudiando en este momento y que hemos venido haciéndolo de un tiempo para acá, y también cuando hemos compartido enseñanzas diversas de la palabra, nosotros tenemos que ser fortalecidos y poniendo de nuestra parte todo ese anhelo, todo ese deseo de querer conocer, de aprender de lo que el Señor tiene y quiere para nosotros. Entonces, recordemos que la palabra de Dios
es una fuente de poder. Y quiero que me acompañe rápidamente al libro de Isaías. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envíe. Quiero que me acompañes a Jeremías capítulo 5, versículo 14. La palabra del Señor nos dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Aquí mismo, en el capítulo 23, versículo 29, del libro del profeta Jeremías, la palabra del Señor nos dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ezequiel 37:7. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 37, versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Él estaba profetizando, estaba mencionando la palabra. En Romanos 1:16, que es un pasaje muy conocido que nos habla precisamente de las buenas nuevas de salvación y del poder de la palabra, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Efesios 6:17 dice la palabra del Señor: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 también lo menciona. Es un pasaje muy conocido, pero que lo vamos a leer a la luz de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos el poder de la palabra de Dios, ya que a través de la misma nosotros vamos siendo instruidos, siendo fortalecidos para que sigamos adelante. Entonces, también dice la palabra para sobre edificaros. ¿Qué significa sobre edificados? Es creer en Cristo. Y también nos habla de la herencia espiritual. Nosotros sabemos que tenemos como hijos y las que son hijas de Dios una herencia espiritual. Sabemos que las herencias muchas veces abarcan muchos aspectos, pero aquí nos habla de una herencia espiritual que va más allá de lo material, algo que no tiene comparación. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, la palabra del Señor en el versículo 18 nos dice: para que abran mis ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén, aleluya, gloria a Dios. Siempre aquí mismo en el capítulo 6, rectificando, en Efesios 1:11. En Efesios 1:11 la palabra del Señor nos dice: en él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Colosenses 1:12 también nos dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén, aleluya. Siempre aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 24, nos dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servís. Y también aquí en Primera de San Pedro 1:4, en Primera de San Pedro 1:4 dice la palabra del Señor: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia espiritual. Y dice que esta herencia, lo dice acá, con todos los santificados. ¿Qué significa ser santificados? Viene de lo que es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es el proceso de purificación y consagración que tenemos los hijos y las que son hijas de Dios, lo cual experimentamos para separarnos del pecado y acercarnos más a Dios. En cuanto santificados, en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí mismo, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí nos está hablando de que todo aquello de nuestro pasado ya quedó atrás. Y por eso dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ahora ya habéis sido lavados. Lavados en primer lugar por la palabra de Dios, lavados por la sangre de Cristo, santificados porque nos estamos apartando, consagrando al Señor. Y dice justificados porque recordemos que Dios nos hace y nos llama justos cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y dice: justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. También somos templo y morada del Espíritu Santo. Y en Hebreos 2:11 dice la palabra del Señor: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, en Cristo Jesús estamos nosotros. Por eso les decíamos acerca de la santificación, el consagrarnos, el apartarnos para el Señor. La Biblia Nueva Traducción Viviente, acerca de este versículo 32 de este capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, nos dice: y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. La Nueva Biblia al Día: ahora los encomiendo al cuidado de Dios y a su palabra, que es capaz de fortalecerlos y de darles la herencia con los demás que están apartados para Dios. Amén. Entonces, en el versículo 33 nos dice: ni plata ni oro, ni vestido de nadie
he codiciado. Versículo 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En el versículo 33, el Señor también nos habla de una manera muy especial. Acá, el apóstol Pablo nos habla de el servir sin ningún interés mezquino. ¿Y por qué? Porque dice que él no codició nada absolutamente que no fuera de él. El servir de corazón en la obra de Dios, el no ser codicioso como lo decimos, la integridad y el buen testimonio. Y en el versículo 34, él también lo dice, que es a través del trabajo honrado y digno como vamos también a agradar al Señor, el ganarnos el sustento diario. Quiero que me acompañen rápidamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. En Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 8, dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, es capítulo 3, versículo 10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, sabemos que la ociosidad, la pereza, el acomodamiento, el ser haragán, no agrada a Dios. El apóstol Pablo, si algo tenía, es que él también trabajaba en lo que es, en lo secular. A través de la palabra nos dice que él elaboraba tiendas, o sea, lo que hoy conocemos como toldos o carpas o casas de campaña, como se les llama también, y por lo tanto él se ganaba la vida. Entonces esto es un ejemplo para aquellos que en algún momento pueden trabajar, que tienen su cuerpo, sus miembros están sanos y que lo pueden hacer, mas sin embargo sabemos que aún lamentable y tristemente en el pueblo de Dios hay personas que se acomodan, personas que muchas veces les da por no trabajar cuando tienen sus, como les reiteramos, sus manos, sus pies, sus ojos, sus oídos, su boca funcionando en forma normal. Mas sin embargo, el enemigo viene y envía espíritus de pereza, de haraganería, de ociosidad, y eso no agrada a Dios. Entonces el apóstol Pablo, él les recordaba a los hermanos que él les estaba dando también un ejemplo de lo que es el ganarse la vida honradamente. Entonces en el versículo 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. A través del trabajo honrado y digno, cuando el Señor nos bendice y tenemos en primer lugar para dar nuestra ofrenda en el lugar en donde nos congregamos, si tú puedes dar primicias o bien vas a dar tu diezmo, tú lo haces de corazón, y si lo haces de corazón, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a multiplicar sus bendiciones. Y cuando tú trabajas y también aparte de tu responsabilidad en tu hogar, en tu familia, también tienes para compartir con alguien, algún hermano o alguna hermana en la fe, o alguien inconverso o inconversa,
y tú sientes en tu corazón en ayudar a alguien, hazlo de corazón, porque la palabra del Señor nos insta precisamente a compartir con los demás cuando nosotros tenemos como el hacer el bien. Quiero que me acompañes rápidamente a Gálatas capítulo 6, versículo 10. En Gálatas 6:10, la palabra del Señor nos dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Lo mencionábamos. En 1 de Timoteo 6, versículo 18 dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y también en Hebreos capítulo 13, versículo 16, la palabra del Señor nos dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Aleluya. No, amén. Entonces, no era este versículo, amados hermanos. No era, disculpen, amados hermanos, que ya con ya es una segunda vez que nos sucede. No es este versículo, era solamente era Gálatas 6:10 y 1 de Timoteo 6:18. Mis más sinceras disculpas, amados hermanos. Y también nos habla de la benevolencia, de la sensibilidad humana. Nosotros sabemos que bíblicamente la sensibilidad humana es una característica única que Dios nos da. Y esta se realiza con empatía, que es la capacidad de identificarse con la situación de los demás, principalmente en los momentos angustiosos en general. Entonces, el enseñar a la iglesia el deber de servir de corazón y de hacer el bien. Esto es lo que el Señor nos enseña acá. Y en el versículo número 36 dice: como hubo dicho estas cosas, dice, se puso de rodillas, lloró con todos ellos. Acá, si hay algo muy importante que se nos había pasado por alto de el anterior versículo, cuando dice: más bienaventurado es dar que recibir. Es algo hermoso. Por eso te lo decía, a través del trabajo honrado y digno que nosotros hagamos, si nosotros podemos compartir con los demás y lo hacemos de corazón sin esperar nada a cambio, es algo hermoso, porque el Señor se va a agradar de la obediencia, se va a agradar de que lo hagamos en forma desinteresada. Así como lamentable y tristemente muchas personas ayudan a otras, pero siempre a cambio de algo. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, si tú sientes en tu corazón ayudar a alguien, hagámoslo, y hagámoslo con amor, hagámoslo con el agrado, en primer lugar, a Dios, y con sentirnos gozosos porque estamos compartiendo con alguien que está necesitado, porque nosotros en más de alguna oportunidad hemos pasado también por situaciones extremas en todo aspecto. Entonces entendemos y comprendemos también que muchos también están necesitados desde lo espiritual, lo terrenal, lo material y lo físico. Entonces ese es un deber. Por eso el Señor dice: es más bienaventurado el dar que recibir, porque cuando nosotros damos en forma desinteresada,
nos sentimos alegres, nos sentimos contentos, porque sabemos que eso agrada al Señor, y por añadidura el Señor nos va a bendecir en muchas formas y en muchas maneras. Entonces, esto queríamos acotar de este versículo 35. Y en el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. El discurso final del apóstol Pablo y sus palabras en su despedida, el doblar rodillas ante Dios, la humildad, la oración, el orar todos juntos, estar en un mismo sentir, es algo hermoso, es algo lindo que debemos de practicar todo el tiempo. Y en el versículo número 37 dice: entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Acá hay algo muy importante: el llanto de corazón. Cuando nosotros lloramos de corazón, recordemos que si el apóstol Pablo, él lloraba mucho. Hablamos de las lágrimas. Él lloraba porque él intercedía ante el Señor para que la iglesia fuera fortalecida. Recordemos que el Señor Jesucristo, cuando él vio el estado del pueblo de Israel, vio el templo, dice la Biblia que él lloró por Jerusalén, lloró por todo aquello que le iba a acontecer al pueblo. O sea, el lloro de corazón. Entonces, eso se manifiesta al amor, que es parte del amor fraternal que nosotros debemos de tener, y nos habla del beso, o lo que conocemos como el ósculo santo. Esto se practicaba en la antigüedad como una muestra, lo reiteramos, de amor fraternal, de compañerismo, ya que esto era un beso de respeto o afecto, de unidad y lógicamente de amor en Cristo entre los creyentes y las creyentes. Se daban un beso a la altura de la mejilla, lo que hoy nosotros a veces practicamos, por ejemplo, cuando vamos a un lugar y hay hermanas que en el amor de Jesucristo pues nos dan un beso en la mejilla. Entonces eso es un ósculo santo, porque lo estamos, tanto ellas como nosotros lo hacemos en una forma que expresa el amor, el compañerismo en Cristo Jesús. Y en el caso de los varones, pues esto no se practica mucho, porque sabemos que el enemigo, que anda viendo cómo hostiga, muchas veces, por ejemplo, yo en cierta oportunidad sí vi que yo asistí a una iglesia y vi que llegó un evangelista, porque estaban celebrando precisamente el aniversario de esa iglesia hace unos años. Y cuando él llega, le da la mano al pastor y le da un beso, pero se lo da aquí a la altura de la mejilla. Cualquier mundano, disculpen la palabra, cualquier mundano o impío hubiera sido algo, ya saben, el criticar, el señalar, lo hubieran tergiversado. Entonces hoy casi no se practica esto en el varón. Es un apretón de manos o un abrazo en el Señor. El ósculo santo pues casi no se practica entre los varones, pues para evitar, como reiteramos, las habladurías, para evitar que el enemigo quiera aprovecharse de eso, ¿verdad? Entonces, por eso, pero en aquel tiempo dice la palabra del Señor que los hermanos, de la nostalgia, de la tristeza, del pesar que ellos tenían, que el apóstol Pablo les había dicho en pocas palabras que ya no lo iban a volver a ver. Entonces eso les causó una congoja, una nostalgia, que desde el punto de vista humano pues es normal. Como seres humanos nosotros estamos
sujetos en algún momento a estar tristes o melancólicos por algo que nos esté pasando o que nos va a pasar, y que definitivamente solamente el Señor puede consolarnos, puede darnos. Tal vez en algún momento nosotros nos sentimos quizás tristes porque no pudimos realizar algo, pero estamos en las manos del Señor, y entonces esto nos sirve para que nuestra fe sea más fuerte, porque al final, en medio, ya sea cuando estamos gozosos, alegres, y es algo principal que no debemos de perder el gozo del Señor, sea cual sea la situación que estemos pasando, porque si hay algo muy importante como creyentes, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, es que no perdamos el gozo. Yo sé que hay situaciones muy duras, muy difíciles. Muchas veces hay pruebas, hay tribulaciones, hay angustias, hay tentaciones. Pero si hay algo muy importante, además de la fe, que siempre debe estar firme, siempre debe ser fortalecida en todo tiempo y en toda circunstancia, entonces tenemos que conservar el gozo del Señor. Y ahí muchas veces, en medio de, como lo estamos relatando en este último versículo, que había nostalgia, porque los hermanos y las hermanas que estaban ahí, la iglesia ya no iba a ver al apóstol Pablo, porque él se estaba despidiendo. Ya seguramente el Señor ya le había, como lo dice la palabra, el Espíritu Santo le revelaba a él lo que él iba a sufrir en su caminar, en su ministerio, lo que efectivamente sucedió. Entonces, hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hemos compartido estos versículos, y es nuestro anhelo, nuestro deseo, que esta serie de estudios bíblicos sean de bendición. Acá, en este capítulo 20, en el anterior capítulo, versículos que estudiamos, a través de todos en su totalidad, nos damos cuenta el trayecto que tuvo el apóstol Pablo con sus acompañantes, con los misioneros que lo acompañaron en ese viaje por todos los lugares, por todas las ciudades en donde ellos pasaron predicando el evangelio, para llegar finalmente a Mileto, de donde fue en donde él se despidió de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y aquí, a través de estos versículos, hemos aprendido muchísimas cosas, porque la responsabilidad, como lo decíamos al principio, que tenemos ante el Señor en primer lugar, la responsabilidad que tenemos de estar al cuidado de nuestra propia vida, pero también de nuestra familia y de la iglesia, principalmente los que nosotros tenemos el privilegio de servirle al Señor en ministerios, en dones, talentos, en privilegios que el Señor nos da. Lo tenemos que hacer con responsabilidad, así como lo dice la palabra del Señor, que el Señor ha puesto a aquellos líderes para que estén como una ayuda complementaria, principalmente a los hermanos pastores, para velar por la iglesia. Y también lo que es el poder de la palabra de Dios. Lo mencionábamos, la Biblia es una fuente de poder. Cuando la leemos, la estudiamos, la escudriñamos, es revelada por el Espíritu Santo para que la pongamos por obra y demos fruto. Y lo que les mencionábamos, cuando oramos, clamamos,
de corazón al Señor. Y cuando lo hacemos con todo ese anhelo y el deseo, las lágrimas es parte de esto. Y esas lágrimas son perlas ante el Señor que van a ser tomadas muy en cuenta, como lo dijimos. Entonces, también al final vemos, lo mencionábamos, el deber de trabajar, el de ayudar a los demás cuando tenemos los medios para hacerlo. Lo debemos de hacer de todo corazón. Y en medio de cualquier situación, sabemos que hoy en día también hay hermanos, hay hermanas en Cristo que le sirven al Señor de corazón, y que el Señor muchas veces llega el momento que los envía a otros lugares, y muchas veces como seres humanos esto nos causa nostalgia, en cierta parte nos da tristeza, pero al mismo tiempo tenemos que estar gozosos, porque como miembros del cuerpo de Cristo, el Señor nos envía. Hoy estamos en un lugar, no sabemos si el día de mañana el Señor nos va a enviar a otro lugar, y eso tiene que ser causa de gozo en nuestras vidas, porque si es así, es porque estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Somos humanos, somos seres imperfectos, pero el hecho que seamos humanos e imperfectos no quiere decir que nosotros nos agarremos de eso para decir, es que como soy humano, como soy ser imperfecto, esto y esto. No. Una muestra, hace unos momentos me sucedió, hubo en 2 pasajes en donde yo apunté mal un versículo que no iba a lo que estábamos tratando, pero no lo leí porque me di cuenta. Y otra que sucedió es que estábamos leyendo un versículo que no correspondía también, pero son errores que nosotros cometemos involuntariamente, porque como les reitero, somos seres humanos, somos seres imperfectos, pero eso mismo nos insta a mejorar para que en la próxima oportunidad ya no nos vuelva a pasar. Y así como hoy yo me equivoqué en 2 pasajes, mañana ya trataremos la forma, con todo lo que está a nuestra disposición, de que no nos suceda. Y así hoy quizás un hermano, una hermana, en su privilegio, tal vez tiene que realizar algo en la obra y se equivoca, pero somos seres humanos imperfectos, pero lo importante es que el Señor nos da la oportunidad de rectificar y de mejorar cada día. Entonces, hoy es mi anhelo, es mi deseo que haya sido de bendición este estudio que hoy hemos tenido. Vamos a orar para despedirnos el día de hoy. Amado Padre que estás en gloria, en esta oportunidad te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición. Gracias, Señor, porque hoy en medio de obstáculos, en medio de perturbaciones que el enemigo pretendió poner, hoy tú has triunfado, Señor, porque tu palabra, Señor, ha sido predicada. Siempre lo hemos dicho, no es palabra de hombre ni de mujer, ni de proselitismo religioso, ni político. Es palabra de Dios que tú nos das, revelada por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este privilegio que nos has brindado, allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Amigos y amigas que no te conocen, pero que hoy a través de este estudio bíblico, tú le has tocado sus corazones para que esta semilla incorruptible que es tu palabra, Señor, por muy pequeña que haya sido, sea y haya sido sembrada en nuestros corazones, para que la hagas germinar y dé fruto en su tiempo y al 100%. Gracias, Señor, porque a través del estudio de tu palabra aprendemos
conocemos y crecemos, para que poco a poco, paso a paso, vayamos madurando en la fe. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio que nos das. Gracias, Espíritu Santo, porque la revelación de la palabra siempre está ahí para todos y todas quienes la recibimos con gozo, con regocijo en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Depositamos en ti, Señor, nuestras vidas. Depositamos en ti, Señor, nuestros problemas, aflicciones, necesidades. Tú ya las conoces, nuestras peticiones. Dice tu palabra, Señor, que esas lágrimas que derramamos ante tu presencia y que salen de lo más profundo de nuestro ser, del corazón, tú las tomas en cuenta y son perlas ante ti, que son apreciadas, valoradas por ti, Señor. Gracias, Señor, porque cada día te manifiestas en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a aquel siervo, a aquella sierva que todos los días, desde temprano, de madrugada o hasta entrada a la noche, te alaba, te bendice, te glorifica y te sirve de todo corazón, instruyendo a los demás, sirviéndote en el lugar en donde tú nos has puesto, Señor. Sabemos que el enemigo, que el Señor lo reprenda, anda buscando como león rugiente a quien devorar, pero tu palabra dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sabemos que estamos expuestos a muchos peligros, pero también tu palabra dice, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo que nos has brindado. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haberles acompañado y compartido este tiempo, el estudio de la palabra de Dios. Nuestro anhelo y nuestro deseo, que sea de bendición y que, si el Señor lo permite y si no ha venido por nosotros, pues en la próxima nos volvamos a reunir siempre a través de esta red social. A nombre del Ministerio Rama de Olivo, del hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, sus hijos, la congregación en general y de un servidor, su hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez. Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.